semana pasada empezamos con la serie 7, mensajes de Jesús para su iglesia. Mensajes de Jesús para su iglesia. Y comenzamos la semana pasada hablando cómo el Señor quiere que vivamos una vida enamorados de Él, que lo amemos de verdad, que esa sea la prioridad de nuestra vida cristiana, amar al Señor, entregarnos a Él. Y mientras he estado viendo y hoy estudiando para compartir con ustedes esta serie, me doy cuenta que el Señor nos quiere hablar directamente a cada uno y hoy no va a ser la excepción. El Señor quiere hablar a nuestros corazones, quiere hablar a nuestras vidas a través de estos mensajes que el Señor les dio a la iglesia del primer siglo, a las iglesias en Asia. Y vamos a estar recibiendo esta palabra. Yo les animo, si ustedes quieren, durante estas semanas también, léanlas para que ya vengan refrescados y juntos aprender lo que el Señor nos quiere hablar, lo que el Señor quiere hablarnos a nuestra vida. Hoy vamos a continuar y vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna. Y el título de hoy es Fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. El Señor les habla a estas 7 iglesias y de las 7 iglesias, 2 de ellas el Señor les da un mensaje solamente de ánimo. Como les digo, ¿no? A veces como que no queremos decir las cosas malas, incluso yo a veces no quiero enfocarme en las cosas malas, pero Jesús a 5 de las iglesias les dijo, esto están haciendo mal y esto están haciendo mal. Una de las iglesias a las que Jesús no le dice esto es a Esmirna. Jesús viene y les habla y les da un mensaje de ánimo, un mensaje de empuje, les dice, estoy con ustedes. Ustedes deben de ser fieles hasta la muerte. Vamos a entrar de lleno al mensaje en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto pero ahora vive. Jesús les da un mensaje específico para la iglesia de Esmirna y luego les vuelve a dar un mensaje que ellos entendían bien. Porque la iglesia de Esmirna en cierto momento había sido totalmente demolida y había quedado totalmente en ruinas y la habían reedificado. Y se le conocía como la iglesia, la ciudad que había vuelto a vivir. Y Jesús viene y les dice, yo sé quiénes son ustedes. Yo sé que ustedes están en una ciudad que ha vuelto a vivir, pues déjenme les digo, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vive. Jesús les da un mensaje entre el mensaje y les dice, yo soy el que estuve muerto y ahora vive, así como en la ciudad en la que ustedes están. Versículo 9, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se oponen, que dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la muerte segunda. La ciudad de Esmirna era una ciudad grande. Junto con Éfeso y Pérgamo eran las ciudades que se disputaban el primer lugar en las ciudades de Asia. Eran ciudades grandes, ciudades comerciantes, ciudades ricas. Pero los cristianos de la ciudad de Esmirna estaban en profunda pobreza. Profunda pobreza. De hecho, la palabra que se usa aquí en el griego para pobreza significa que estaban menos que los pobres, totalmente sin nada, no tenían nada. Una pobreza extrema que estaba sufriendo la iglesia de Esmirna y estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo. Les dice, yo conozco su sufrimiento. El mensaje que Jesús le da a Esmirna lo podemos dividir en 5 cosas. Y como les digo, es un mensaje de ánimo. Y ustedes dicen, ay, para mensaje de ánimo, no, me van a echar en la cárcel, voy a sufrir. Pero a ellos no les dijo Jesús, ustedes están haciendo las cosas mal. Entonces es un mensaje de ánimo, aún en medio de la dificultad, aún en medio del sufrimiento. El primer mensaje de Jesús, si lo pudiéramos separar en 5 cosas a la iglesia de Esmirna, es, eres verdaderamente rico. Eres verdaderamente rico.
Les dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. La palabra que se usa en el griego para describir la palabra sufrimiento es la palabra aplastado. Así, totalmente molido. Le dice, yo sé que ustedes están molidos, que los han molido a través de la dificultad, los han molido a través de la persecución, están molidos en la pobreza, pero eres rico, eres realmente rico. ¿Alguna vez usted se ha sentido en esas circunstancias en las que dices, me siento aplastado totalmente? Me siento demolido, siento que no tengo fuerza, siento que no tengo ánimo, no encuentro la salida. La iglesia de Esmirna estaba en una situación muy difícil, en una situación de persecución, una situación en la que mataban a los cristianos y en una situación de pobreza. Y Jesús les dice, ustedes son ricos. A veces nosotros pensamos que vamos a venir al evangelio y todas las cosas se nos van a solucionar, ¿no? Y pensamos, no, me va a ir bien, y todo me va a salir bien, y voy a tener cosas, y va a estar la situación muy bien. Pero vemos que la realidad no es así. Hay tiempos en los que hay dificultad, hay tiempos en los que hay pobreza. Pero les dice, a pesar de ser pobres, ustedes son ricos. Son ricos en fe, son ricos en paz, son ricos en contentamiento, son ricos verdaderamente. Y esa es la riqueza que nosotros tenemos que buscar. La verdadera riqueza del cristiano. No que nosotros decimos que somos ricos. Aquí era Jesús quien les dice, ustedes son ricos verdaderamente. En Colosenses, capítulo 2, versículo 2 al 3, nos dice el apóstol Pablo, quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. O sea que en Cristo tenemos tesoros, en Cristo tenemos riqueza. Y este es el primer mensaje que Jesús les da a la iglesia de Esmirna. Le dice, ustedes son verdaderamente ricos. Y les dice, su fidelidad los enriquece. Su fidelidad los enriquece. Y este es un mensaje que tú y yo tenemos que tomar en serio. El ser fiel a Dios enriquece nuestro espíritu, enriquece nuestra alma, enriquece nuestra vida. Esa es la riqueza que debemos buscar, ser fieles a Dios. Por cuanto Cristo está en ti, puedes experimentar abundancia aunque te falte todo lo demás. Eso es algo que nosotros tenemos que agarrar en nuestro corazón. Aun cuando estamos en un país con abundancia y difícilmente hemos visto a lo mejor las situaciones de hambre o situaciones de totalmente escasez, pero no sabemos lo que puede pasar, no sabemos lo que puede venir y tenemos que estar seguros de que nuestra riqueza no viene de las cosas que tenemos. Nuestra riqueza viene de estar cimentados en la fe y de andar en Cristo, de vivir en Cristo. Dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es el primer mensaje que les da Jesús. Les dice, ustedes son ricos verdaderamente. Y luego les dice, ¿saben qué? Los van a perseguir. ¿Quién de ustedes quisiera recibir un mensaje de pronto ahorita aquí en tu teléfono y que te dijeran, agárrate porque te van a perseguir? ¿No? O te están buscando, o te están espiando, algo te puede suceder. Y ese es el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. Les dice, los van a perseguir. Les dice, los que se les oponen. Ahí en el versículo 9 les dice, yo sé de su sufrimiento, de su pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Los que quieren matarte, los que te buscan, los que quieren tu mal, los que buscan tu mal. El apóstol Juan, quien escribió estas cartas, antes de morir discipuló a un hombre que se llamaba Policarpo. Y este hombre llegó a ser el obispo de la iglesia en Esmirna. Llegó a ser el líder de la iglesia de Esmirna, totalmente con una línea directa a los apóstoles. Y según la tradición y según los historiadores, en el 1153 a Policarpo, allí en Esmirna, los judíos, junto con los paganos, lo agarraron, lo tomaron preso y lo llevaron y lo quemaron vivo, enfrente de todos. Mientras los judíos decían, mátelo.
Mientras los judíos decían, este debe de morir. Hay otra versión que dice que lo pusieron a hervir en agua hirviendo. La realidad es que murió como un mártir. Policarpo, un hombre que había estado a los pies del apóstol Juan, quien les escribió esto y les dice, ¿no? A través de la mano de Juan, Jesús les está diciendo a la iglesia de Esmirna, los van a perseguir. Y uno de sus discípulos, en quien puso esta confianza y lo puso como líder de la iglesia de Esmirna, muere como un mártir. Y no nada más él, muchos otros los perseguían, los mataban, los buscaban, los encarcelaban. Esa era la vida de la iglesia en Esmirna. Esa era la vida de la iglesia en Esmirna. Una iglesia en medio de sufrimiento, en medio de persecución. Y esto no está ajeno a nuestra vida. No pensemos que, bueno, eso era antes, ¿no? No pensemos, no, a mí nadie me ha perseguido. A lo mejor a ti nadie te ha perseguido, pero no sabemos lo que puede pasar. Y ciertamente hay cristianos y hermanos nuestros que están siendo perseguidos por causa de Cristo. La iglesia hoy día, en el 2017, en muchos países está siendo perseguida. Según el Pew Research Center, dice que más del 75% de la población mundial vive en zonas severamente restringidas religiosamente. Dice además el Departamento de Estado de aquí de los Estados Unidos que en más de 60 países hay persecución activa por los gobiernos y por las personas a los cristianos. En 60 países, ahorita mismo, mientras estamos hablando, hay personas que las están persiguiendo, que los están matando y que les están diciendo, tú no puedes creer lo que dices o no lo puedes hablar o no te puedes reunir, por lo tanto te vamos a matar, por lo tanto te vamos a perseguir. Y nos parece a veces extraño esto, ¿no? Nos parece lejano porque no hemos vivido nada de esto. Quizá lo más que hemos vivido es que alguien nos diga aleluya, o que alguien diga, ay, tú eres de los cristianos, o ustedes están locos, ¿no? O ustedes son fanáticos, y hasta ahí. Pero ¿quién de ustedes podría levantar la mano y decir, no, a mí un día me agarraron a pedradas porque sabían que era yo cristiano? No, Hugo dice que sí. A lo mejor si andamos por allá en algún lado compartiendo el evangelio, o si andas activamente compartiendo el evangelio, a lo mejor te va a suceder alguna de estas cosas, ¿no? Pero realmente hay cristianos hoy en día que están siendo perseguidos, y el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna es este: los van a perseguir. Y ese es el mensaje de Jesús para nosotros. Quiero que vean un video conmigo, dura como 10 minutos, para que entendamos lo que esto significa. No en aquel tiempo, sino ahorita. Dani, vamos a poner el video. Estoy preso por hablar con otros acerca de Jesús. ¡Hey! Sí, tú, ven, vamos, levántate. Oye, eres un espía. Escribe tu confesión, ahora, ¿entendiste? ¿No oíste? Quiero que la escribas. Confiesa, o yo mismo haré que te dispare. ¡Confiesa! No sé por qué no ordenó matarme. Solo durante los interrogatorios salgo del aislamiento en solitario. ¿Tú crees que alguien se acuerda de ti? Pierdo la esperanza y temo haber sido olvidado. ¿Sigues pensando en la Biblia? ¿Crees que eso te va a ayudar? Recito versículos de la Biblia, pero las palabras son cada vez más difíciles de recordar. Puedo soportar la tortura, la inanición
pero necesito mi Biblia con desesperación. Todos los días oro una y otra vez para que Dios me dé una Biblia. Al fin tengo una oportunidad. Los interrogatorios terminaron y los guardias confían en mí para que recoja leña en el bosque. Trabajando lo más rápido que puedo, recojo la leña necesaria para 2 días. Llevo una parte a la prisión y dejo la leña restante en el bosque. Esto es lo que debo hacer. Es muy peligroso, pero Dios ha respondido a mis oraciones. Arriesgaré todo con tal de tener una Biblia. No quiero dejar a mi esposa, pero debo hacerlo o ella correrá peligro. Me es muy difícil dejarla. Dios contestó mis oraciones. Ya tengo una Biblia, pero debo ser muy cuidadoso. Encuentran mi Biblia, ¡Esto es una basura! mas no me doy por vencido. Te dije muy claro que no quería Biblias aquí. ¿Crees que esto te va a sacar de aquí? Voy a traer más Biblias. Voy a leer la palabra de Dios cada vez que pueda. Entonces llegaron las ¿Qué es cartas. esto? Todas estas cartas están dirigidas a ti, y esta igual, y aquella. Todas son para ti. Cartas para mí. Cartas de cristianos de todo el mundo. Dios no solo respondió a mi oración por una Biblia, me hizo saber que no he sido olvidado. Me alentó saber que tanta gente se acordaba de mí. Después de ir por más Biblias, todavía permanecí en prisión 10 años. Leer mi Biblia me animó para no darme por vencido. Me decía, sigue, 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 sigue. Gracias a mis hermanos y hermanas en el mundo entero que oraron por mí. Claro, agradezco mucho a Dios nuestro Señor y a ustedes de nuevo. Muchas gracias a todos. De cristianos alrededor de todo el mundo, en muchos países, familias, niños, adultos, que están sufriendo y siendo perseguidos hoy mismo, ahorita mismo, porque creen en Jesús. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26, dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Cuando pensamos en el dolor de iglesias, de cristianos alrededor del mundo, nos damos cuenta que nosotros somos parte de ese cuerpo y tenemos que nosotros dolernos con ellos, orar por ellos y compartir con ellos en oración por lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Hay una organización que se llama Open Door, que es una organización que trabaja con los cristianos perseguidos y tienen lo que le llaman la teología de la persecución. Y déjenme, se las digo prontamente. Dice, algunas veces necesitas hacer tu propia celda. Algunas veces tendrás que hacer tu propia celda. Es necesario que pasemos tiempo con Dios
para fortalecernos para el tiempo de la prueba. O sea, tenemos que nosotros meternos con el Señor en donde estemos para fortalecernos, porque no sabemos cuándo llegará el tiempo de la prueba. Número 2, Dios tiene secretos que no conocemos. Ha habido innumerables historias de cristianos perseguidos que han muerto sin ver los frutos de su trabajo, pero Dios tiene todo eso en su libro y Dios no se queda con nada. Y aunque hay veces que ignoramos ciertas cosas, ¿por qué sufren los cristianos? ¿Por qué sufren los justos? Dios sabe por qué lo hace. La debilidad conduce al poder. En medio de la debilidad, en medio del sufrimiento, es cuando más nos fortalecemos en el Señor. Tenemos que entender, el número 4 es que vencer es mejor que la liberación. Estos hombres que están siendo perseguidos, que están en las cárceles, no tanto piden por la liberación, piden para que el Señor les dé fuerza en medio de la dificultad, en medio de la persecución. Número 5, el dolor extremo requiere perdón extremo. Jesús nos llama a perdonar a nuestros enemigos. Imagínate que matan a tu esposa, a tus hijos, que te encarcelan por 10 años y tienes que perdonar a aquellos que te hicieron eso. Y es a lo que Jesús nos ha llamado a nosotros. Nomás que no lo hemos experimentado todavía, pero a eso nos ha llamado a nosotros. No nada más a los que están del otro lado del mundo, a nosotros también nos ha llamado a perdonar. Y número 6, la oración es la mayor muestra de comunión. Tenemos nosotros que tener comunión con aquellos que están siendo perseguidos a través de la oración, pidiendo al Señor por ellos. Entonces Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, te van a perseguir. Te van a perseguir, hay quienes no te quieren y te van a perseguir. El tercer mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna es, no tengas miedo. Le dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. A veces cuando nos dicen eso, no tengas miedo, quisiéramos que Jesús o Dios nos dijera, no tengas miedo porque te voy a librar del mal, ¿no? No tengas miedo porque no vas a pasar por la situación difícil. Pero Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. No tengas miedo, le dice Jesús. Son palabras difíciles de tragar, difíciles de procesar cuando alguien te dice eso. No tengas miedo. ¿Cuántos hemos estado en una situación así difícil y alguien te dice, confía, no tengas miedo, y a veces nos suena más a un insulto que a una palabra de ánimo, ¿no? Es así como que como tú no estás pasando por esto, por eso me lo dices. Jesús les dice, no tengas miedo. Son palabras de alguien que sabe lo que está diciendo. Jesús sabe lo que está diciendo. Jesús pasó por una dificultad igual que nosotros, pasó por persecución y pasó por la muerte. En Hebreos 2, versículo 18, nos dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por las pruebas. Debido a que Él mismo ha pasado por esto, nos puede ayudar también cuando somos perseguidos, cuando estamos en la dificultad. Entonces Jesús le dice a la iglesia, no tengas miedo. El cuarto mensaje de Jesús para la iglesia de Esmirna es, todo sufrimiento es temporal. Todo sufrimiento es temporal. Lo que les dice ahí, dice, el diablo meterá a algunos de ustedes, en el versículo 10 del primer pasaje que leímos, dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Y el número 10 y la palabra ahí de Jesús acerca de 10 días simboliza un corto periodo de tiempo. Y simboliza que todo sufrimiento tiene un tiempo. Todo sufrimiento tiene su final. El sufrimiento es temporal y nosotros tenemos que entender eso. Todo sufrimiento, toda dificultad, toda persecución es temporal. Toda enfermedad es temporal. Todo sufrimiento es temporal. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Miren este pasaje tan tremendo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades.
Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver. Pues las cosas que ahora vemos, las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Esa es la palabra de Jesús a la iglesia de Esmirna. Y esa es la palabra de Jesús para nosotros. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier dificultad, date cuenta que el sufrimiento es temporal. El sufrimiento es temporal. Hay una gloria más allá de lo que se puede ver. Entonces Jesús le habla a la iglesia de Esmirna y la anima y le dice: vas a pasar por dificultad. Te van a perseguir, pero va a ser por un corto tiempo. Y al final les da una promesa. Le dice: no sufrirán daño de la muerte segunda. O sea, solamente te pueden matar una vez. Y esa es una gran victoria para nosotros. Esa es una gran promesa para ti y para mí como cristianos. Y esa es la promesa que sostiene a la iglesia alrededor del mundo que está siendo perseguida. Solamente me pueden matar una vez. Solamente pueden matar a mis hijos una vez. Solamente pueden matar a mi familia una vez. Y no voy a sufrir ningún estrago de la muerte segunda. Este mensaje es un mensaje profundo. Es un mensaje para una iglesia fortalecida en la fe. Es para un mensaje para una iglesia rica. Es un mensaje para una iglesia que ha madurado. Este mensaje no se lo dio a Éfeso. Este mensaje se lo dio a Esmirna. En medio de la tribulación le dice: aunque te maten, no te van a hacer daño en la muerte segunda. No sufrirás la muerte segunda. Les dice: van a meterlos a la cárcel por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte. Como que eso no nos dijeron, ¿no? Cuando nos dijeron que íbamos a seguir a Jesús. Ah, caray, ¿cómo que muerte? Que no era bendición, salud, prosperidad y gozo. ¿Cómo que muerte? Jesús le dice: aunque te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar lo que el Espíritu dice y entender lo que dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la muerte segunda. Este mundo y el enemigo no nos pueden hacer ningún daño permanente. Como cristianos, el enemigo y el mundo no nos pueden dañar permanentemente. Porque Él nos ha dado una promesa venidera, una promesa más allá de esta vida. Y tú y yo tenemos que escuchar este mensaje porque no sabemos lo que puede suceder. No sabemos cuándo las cosas cambien aquí y empiezan a perseguir a los cristianos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder? ¿Vamos a negar a Jesús prontamente? ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a estar dispuestos a ser fieles como Esmirna hasta la muerte? Una sola frase que pudiéramos agarrar de este mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. Jesús espera que yo sea fiel hasta la muerte. ¿Puedes decir eso? Jesús espera que yo sea fiel hasta la muerte. No nada más cuando todo está bien. No nada más cuando me ha ido perfecto. No cuando estoy sano. Él espera que sea fiel hasta la muerte. Jesús le habla a la iglesia de Esmirna y le dice: tú eres verdaderamente rico. Te van a perseguir, sí, te van a perseguir, pero yo estoy contigo. No tengas miedo, porque todo sufrimiento es temporal y tu promesa es que solamente te pueden matar una vez. Solamente te pueden matar una vez. Como cristianos tenemos que llegar a la realización de que nuestra vida no es nuestra. No es nuestra y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar dispuestos. Póngase de pie conmigo. El mensaje a la iglesia de Esmirna es: debes ser fiel hasta la muerte. Y aunque no seamos nosotros los que ahorita estemos sufriendo persecución, hay cristianos sufriendo persecución. Y tú y yo tenemos que darnos cuenta que son parte de nosotros, son parte de nuestra familia, son parte de nuestro cuerpo. Y tenemos que estar dispuestos a sufrir con ellos y orar por ellos. Porque no sabes cuándo te puede tocar, no sabes cuándo te va a tocar a ti, no sabes cuándo va a ser la dificultad en tu vida. Cierra tus ojos conmigo. Señor, te damos gracias porque entregaste por nosotros tu vida, porque entregaste por nosotros
sangre. Hasta la última gota la entregaste por nosotros. Y aquí estamos, Señor, nosotros, ante el mensaje de tu palabra, que nos retas y vamos a ser fieles hasta la muerte, Señor. Prepáranos, prepáranos. Aunque no hemos experimentado la dificultad todavía a ese grado como Esmirna lo pasó, o como otros cristianos en el mundo lo han pasado, Señor. Te pedimos que nos prepares.